existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, sabemos todos que si dejamos de estar juntos no somos más. Este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un ejercicio de imaginaciones combinadas. Al fin y al cabo, Ede Bonafini decía que cuando lo pensamos un poco, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente, que circula por los vericuetos del cerebro. Ahí le ponemos a los sonidos, a las canciones, a esa percepción auditiva que tenemos de la radio, las imágenes que nos completan la historia. Y a veces también con ello los perfumes. Es como si la radio activara sentidos que por lo general están dormidos dentro nuestro. Y ahora en la era del streaming, cuando también a través de un canal de YouTube, la M530 transmite una porción muy importante de su programación, es bueno decir que también cuando sumamos imágenes hay otro combinado de cosas en el cerebro. Y en el imperio de la imagen, es bueno rescatar la importancia de las voces y los sonidos que complementen las imágenes, si no, a veces es todo superficialidad. Así que nosotros tenemos para proponerles la idea de un programa como un viaje, no un programa de viaje, sino como un viaje. Y cuando decimos viajar y creemos que tenemos un avión que nos acompañará en la idea, no lo hacemos para poner distancia o dejar de mirar el centro de la realidad, sino para poder observar eso que llaman la realidad desde otros puntos de vista. Así estamos en una guerra desde hace mucho tiempo entre dos formas de concebir la vida sobre el planeta Tierra. Nosotros creemos que los de este lado, los de la vereda del Sol, los que no somos los odiadores sino los amadores, los que estamos enfrente de los fascismos en el mundo, tenemos la obligación de trabajar la agenda propia. Podría pensarse que estamos exactamente en la mitad de este año 2025. Acaba de terminar el mes 6, quedan otros 6 meses, hoy es 1 de julio. Técnicamente parados en el invierno del hemisferio sur, estamos en la partición de un año. El 1 de julio en la historia argentina tiene un carácter simbólico importante. Hace ahora 51 años, el 1 de julio de 1974, moría siendo presidente de la nación por tercera vez y habiendo arrasado en las elecciones del año anterior, luego de 17 de proscripción, con el 61.5 de los votos, el general Juan Domingo Perón. Perón era, a esa altura, estamos compartiendo las portadas del diario Crónica, del diario Noticias, portadas en blanco y negro de la época, un líder de características mundiales. El premier chino, el sucesor de Mao Zedong, por entonces Perón había tenido una relación personal de amistad y de cartas con Mao Zedong, el presidente estadounidense Richard Nixon, el del Watergate, su poderoso secretario de Estado, Henry Kissinger, entre otros líderes del mundo. Tras la muerte de Perón hicieron reflexiones muy sesudas sobre lo que importaba Perón para la historia del siglo XX hasta entonces. También Fidel Castro, que dijo que no podía creer la noticia y que para siempre Perón, que había terminado con el bloqueo a Cuba de los gobiernos argentinos hasta entonces, en el año anterior, en 1973, viviría por siempre en el corazón del pueblo cubano. La tapa de Noticias tiene una particularidad, fue redactada la idea central en medio de los enfrentamientos del peronismo de entonces por el mejor de los periodistas de la era, tal vez uno de los mejores de todos los tiempos. Fue parte del trabajo que Rodolfo Walsh recibió como encargo aquel día para tratar de sintetizar. La situación estaba peliaguda, se pondría más peliaguda lo que significaba la noticia. Rodolfo Walsh escribió, Noticias publicó, una edición cruzada con una cinta de luto. El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15. Es la edición del 2 de julio. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia
tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Era un discurso muy cuidado, muy al estilo de Rodolfo Walsh, en una situación política que estaba inestable y se convertiría en prácticamente intratable. Podría decirse que a partir de la muerte de Perón el 1 de julio del 74 empezó a funcionar el mecanismo del golpe de Estado que se llevaría adelante en marzo del 76 y que tuvo prolegómenos también durante el año 1975. Es que la debilidad política de Isabel Martínez de Perón, esposa del presidente y vicepresidenta, que además el sábado anterior a la muerte, que fue un lunes, ya estaba gobernando la Argentina, sumía al país en una situación de extrema tensión a la que había que agregar las organizaciones de luchas armadas y la fuerte interna dentro del peronismo. Culminaba así un proceso histórico, se abría otro, está claro, en que los enemigos del peronismo otra vez fantasearon con la idea de que muerto el perro, muerto la rabia. Era una idea que ya venía desde los años 40 y 50. Muerto Perón, muerto el peronismo, muerta Evita, muerta el evitismo, muerto Perón, muerto el peronismo de vuelta, muerto Néstor Kirchner, muerto el kirchnerismo o el peronismo, presa Cristina, fin del kirchnerismo. Es una idea que se repite con el tiempo, pero que acá se corporizaba en una situación de extrema debilidad del sistema democrático en general, porque Perón era, siendo militar, una garantía para ciertos sectores de hacia dónde iría aquel proceso político que había comenzado con un Perón alentando la lucha armada para forzar a la dictadura a llamar elecciones y que una vez presidente no solo desalentó la lucha armada, sino que empezó a ser implacable con aquellos a los que había convocado a participar. Es una historia grande y poderosa que se va poniendo oscura con el paso del tiempo. Si le agregamos la música de la época, la música que de una u otra manera reflejaba los sentimientos de la proscripción, nos encontramos con cosas. El día que en el estadio Argentino Juniors el rock celebró el triunfo peronista con una programación de lujo, el artista que nadie conocía era el que había grabado Juan Domingo y sus muchachos. A ver, si luego, mucho más adelante en la historia, Peter Capusotto interpretó a Bombita Rodríguez, está claro que el origen era esta invención de un sello. Al pasar el tiempo te agigantas más y más. Todos extrañamos tu sonrisa y tu bondad. El pueblo impaciente quiere verte pronto aquí y si regresas tú verás. Todos los muchachos por la carrera. Juan Domingo y sus muchachos nunca fueron conocidos por nadie. Una compañía multinacional que trabajaba con la música beat aprovechaba para hacer un hipotético éxito comercial con una canción, se llama Respuesta a tu carta, en que no se mencionaba aquello de lo que se hablaba. Claro, recordemos que el peronismo no solo estaba proscripto, sino que además su líder no pudo participar en la elección del 73. Era lo innombrable. Estamos compartiendo imágenes en color de la enorme ceremonia que se desplegó durante varios días luego de la muerte de Perón, con su velatorio inicial, con la larga ceremonia de 2 días en el Congreso de la Nación con su cuerpo velado, el 1.000.000 de personas que cubrió las calles de Buenos Aires, las menos de 200.000 que pudieron entrar, el desfile luego del cuerpo por las avenidas Callao y Libertador, finalmente el entierro en el cementerio de Recoleta, en medio del dolor de una parte muy importante de la sociedad. Hay una nota hoy en el diario Página 12 que dice que el periodismo gráfico, la fotografía periodística de alguna manera nació en estas circunstancias, con el enorme trabajo de tanta gente y esa conmoción mundial en medio de las preguntas que la sociedad se hacía. Y ahora, ¿cómo sigue esta historia? Cuando Perón volvía del exilio,
luego de 17 años de ausencia del país, a bordo del avión de Alitalia que lo traía a Argentina desde Roma, rodeado de celebridades de todo tenor, de artistas, de deportistas, de gente de la política que operaba de escudo humano porque había una posibilidad evaluada por el entorno de Perón de que intentaran derribar el avión para que él nunca llegara a la Argentina, le decía a un periodista. En estos momentos el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad el poder regresar al país después de tantos años de extrañamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, dentro de los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros. ¿Qué supone para usted en estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes, qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? Bien, el regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? La casualidad, más que ninguna otra cosa. Pero la hemos recordado en ese momento y quizás en homenaje a ella hemos partido en ese momento. Seguimos con la banda de sonido de la época y el grupo Juan Domingo y sus muchachos. Esta canción, este intento de éxito beat comercial de una discográfica, se llama Pregúntale a Juan. Estamos compartiendo también el programa de aquel festival de celebración en la cancha de Argentinos que nunca terminó, del triunfo peronista con bandas muy importantes de la época. Y la especulación que dos empresarios del rock, Jorge Álvarez y Billy Bond, hacían respecto a qué les podía deparar en ese periodo histórico en que el rock, como representación de los jóvenes para nada conformes con el sistema, también había sido parte de aquel caldo de cultivo, de aquella ebullición de cosas que depararon que la dictadura no tuviera otro remedio que soportar el regreso del viejo líder. Cuando decimos viejo líder, Perón tenía al morir 78 años. Había sido, como escribió Rodolfo Walsh en la tapa de Noticias, durante 30 años figura central de la política. De esos 30 años, 10 había gobernado la Argentina, reelecto luego de su primera elección en el 46, derrocado en el 55. Son 9 años largos. Y durante los siguientes 18 había estado ausente de la escena y sin embargo en el centro de ella. Ay, Juan, mira que los tuyos se mueren de afán. Ay, Juan, Juan, ay, Juan, ay, Juan, ¿cuándo vendrás? Ay, Juan, 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 ay, Juan, ¿cuándo vendrás? Cuando pensamos que fueron algunos meses desde el retorno de Perón hasta su triunfo electoral y luego su muerte al año siguiente, tenemos esa sensación de lo veloz que pasa la historia y sin embargo cómo hay momentos de la historia en que la historia misma se pone en cámara lenta y los hechos que van desarrollándose analizados del futuro tienen, como el horario en que el avión de Perón despegaba desde Roma, un sentido especial. La negociación del retorno de Perón incluía también la devolución del cadáver de Evita, robado después del golpe de Estado de 1955, es decir, durante casi 20 años escondido. Obsesión además de los investigadores periodísticos como Tomás Eloy Martínez y Rodolfo Walsh, que escribió su obra máxima en la narrativa corta, el cuento Esa mujer, tratando de repasar la historia de su propia investigación con los militares que sabían dónde estaba sobre el cuerpo de Evita. Es decir, que cuando Perón volvía con su tercera esposa, que iba a ser vicepresidenta de la Argentina, en un avión cargado de figuras, y elegía partir
con una tácita mención a Evita, estaba diciendo, como era habitual en él, un montonazo de cosas. Este Perón otoñal, este Perón líder que había alentado las formaciones especiales, que había sido partícipe de los liderazgos que fomentaron además la lucha armada en todo el continente y que venía con la misión de pacificar un país después de 7 años de dictadura, la dictadura 66-73, y tratar de balancear las fuerzas internas, se estaba metiendo en un brete importante. El 12 de junio del 74, es decir, unos días antes de su muerte, 3 semanas largas antes de su muerte, Perón hace su famoso último discurso en la Plaza de Mayo como presidente de la Nación. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha suele ser invencible. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Estas frases para la historia de Perón son numerosas. No estaban libreteadas, sino que eran parte de lo florido de su lenguaje político y de su poder de sintetizar, a veces, en algunos aspectos, una cultura mucho más grande que él, que tenía que ver también con la cultura nacional, eso que hoy llamamos lo nacional y popular, con muchos estímulos de por medio. En aquella era, habida cuenta de los evidentes cambios de estrategia de Perón, según pasaban los años y las circunstancias que lo rodeaba, solía contarse aquel chiste de Perón yendo hacia adelante en un auto con chofer y el chofer pidiéndole instrucciones sobre cómo proceder, con el viejo líder entonces recomendándole ponga el guiñe a la izquierda, pero en la primera esquina doble a la derecha. Una especie de lección de práctica política de aquel momento muy convulsionado. El día de la muerte, la vicepresidenta de la Nación en ejercicio de la presidencia desde 48 horas antes y sucesora de Perón después de su muerte, Isabel Martínez de Perón, anuncia así la noticia. Justa y soberana, que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Es un momento en que la historia argentina se va a quebrar en dos. Es fuerte. Estamos compartiendo las imágenes en color de aquel momento. La televisión en color no existía en la Argentina por entonces, de aquellas circunstancias, con López Rega a la derecha, el brujo López Rega a la derecha de Isabel Martínez de Perón. Entre los dos gobernarían en medio de una situación caótica hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, llevado adelante, formulado y planificado por militares que habían sido nombrados por Perón, es decir, que traicionaron claramente la propia confianza que el líder ya muerto había tenido en ellos. Aquel día, el 1 de julio del 74, en Cuba, Fidel Castro, el primer ministro, el revolucionario, dijo: la noticia me hace mucho daño. Tuve una terrible sensación de abatimiento y tristeza. Surgió en mi memoria la ruptura del bloqueo a Cuba que concretó el gobierno popular del general Perón. Jamás será olvidado este gesto por el gobierno y el pueblo de mi patria. Siempre será recordado aquí como un patriota latinoamericano y un amigo de Cuba y de su pueblo. Recuerden que en el exilio Perón había estado muy cerca de irse a vivir a Cuba
con John William Cook como principal espadero de esa historia. Había estado en Panamá, había estado en Venezuela. Finalmente Perón decidió irse a España, a Europa, se sintió más seguro, donde gobernaba el dictador Franco. Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, en el momento en que otros se habrían contentado con retirarse de la vida política, Perón aceptó el desafío de regresar a su país para guiar a los argentinos. Su poderoso secretario de Estado, Henry Kissinger, la muerte de Juan Domingo Perón no solo es una gran pérdida para el pueblo argentino, sino para todo el mundo. Para que se vea la amplitud de el reconocimiento del liderazgo de Perón, Fidel Castro, un líder revolucionario, el presidente conservador republicano estadounidense y el sucesor de Mao Zedong, Zhou Enlai, coincidían en la idea sobre quién era Perón y qué había significado, no para la Argentina o para el continente, sino para el mundo. Perón laboró activamente, dijo Zhou Enlai, durante toda su vida para reforzar la causa de la unidad del tercer mundo contra todo designio hegemónico. Fue un célebre estadista y desplegó en vida positivos esfuerzos por la salvaguarda de la independencia nacional. El secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, Perón fue reconocido como un destacadísimo líder de América, a tal punto que su muerte será sentida no solo por el pueblo de su país, sino por el mundo entero. La repercusión de la muerte de Perón es la repercusión de un líder histórico de un momento de la humanidad, no solo de un dirigente político latinoamericano o argentino. Y más allá, obviamente, de las formalidades y de el lenguaje diplomático de la era, Estados Unidos nunca vio bien a Perón. Es más, recuerdan Braden o Perón, en la elección de su reelección, el embajador estadounidense organizando la oposición. Lo mismo pasaba con Inglaterra. Una vez muerto Perón, el reconocimiento era completamente ineludible. Incluso su principal adversario político en los años 40 y 50, el chino Balbín, el que inventó guitarrear en el Congreso, el que fue detenido muchas veces durante el peronismo, el que en aquellas circunstancias de 73-74 había sido elegido por Perón para iniciar una negociación de unidad en la democracia, ante la certeza de que había un golpe gestándose. Con la mano en el cajón, en un discurso completamente histórico, despide al final del velatorio así al presidente que ha muerto. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas. Vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, el país entierra otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Esta frase, este viejo adversario despide a un amigo, es la frase para la posteridad de este momento histórico, en que incluso el radicalismo, que había sido casi que humillado con el resultado electoral de Perón con el 61%, Balbín apenas había querido competir y no había podido competir en serio, con Perón hacía un acto elemental de justicia. Para la otra personalidad de la historia política de la Argentina, que fue 2 veces presidenta de la nación, Perón fue 3 veces presidente, Cristina fue 2 veces presidenta de la nación y 1 vez vicepresidenta, y todavía tiene tiempo en su carrera en la política para los cargos públicos, a pesar de que debe cumplir con una condena ahora de 6 años. La muerte de Perón siempre fue un recuerdo imposible de borrar. Estaba estudiando, no me acuerdo qué materia, estaba en Derecho, por supuesto. En casa estaba sola, mi papá, mi mamá y mi tía en el trabajo, mi hermana en el Nacional estudiaba, y yo estaba estudiando, y mamá me decía, vamos, es que ahora que veo esa escena mía, y te relato esto, era una Argentina en la que todavía la vida se organizaba en torno al trabajo, ¿no? O sea, toda la familia estaba en el trabajo, la más chica estudiando, y yo también estudiando, se organizaba en torno al trabajo, ¿no? Que era, me parece, más allá del derrocamiento de Perón en el 55 y todo lo que ello implicó,
Creo que es una Argentina que hasta 1976 se ordenó en torno a esos valores, ¿no? Los pibes estudiando, el estudio era progreso y demás, pero bueno, ¿qué sentí? Mamá me llama llorando, un shock fuerte, prendí la televisión enseguida, al rato apareció Isabel anunciando la muerte de Perón, un inmenso vacío fundamentalmente en un momento difícil del país, ¿no? Un inmenso vacío, ¿cómo explicarte? Estupefacción, shock, me parece que eso fue, y creo que fue una experiencia que vivieron tanto los que queríamos a Perón como los que no querían a Perón. Me parece que fue un fin de ciclo de historia muy fuerte. Bueno, después todo lo que vino después, ¿no? Claro. Hablábamos el otro día con el Flaco Legal y el espectáculo de stand-up del que es parte, respecto a que incluso las canciones melódicas de la época, como estas, Siempre fuimos compañeros de Donald, parecen teñidas si las miramos a distancia, con definiciones sobre la era. Saben que la palabra compañero, por ejemplo, como la utilización del bombo en público, estuvieron proscritas durante la dictadura larguísima del 55 al 73. Claro, ustedes me dirán, no, esperá que hubo elecciones democráticas y ganaron Frondizi y Lía, 2 de esas elecciones. Sí, es verdad, pero el peronismo estaba proscripto. Es decir, el sueño húmedo de las derechas desde siempre, convertido en realidad, gobernaban, pero los peronistas no podían participar. Entonces, se trataba de una democracia con el partido de masas más grande de Occidente proscripto. El partido que además cuando ganó elecciones las ganó democráticamente, nunca utilizó el poder para llegar a él con golpes de Estado o fue socio de los golpes de Estado. Y ahí vemos cómo hablar medio siglo y un año después de la muerte de Perón no es hablar solamente del pasado y de Perón. Las ideas revolucionarias del peronismo no murieron con Evita. El peronismo no murió con Perón. El kirchnerismo no murió con Néstor Kirchner. Porque a pesar del evidente personalismo, del evidente culto a la personalidad que incubó siempre el peronismo, ha sido una forma de organización política en la Argentina muy vinculable a otras formas de organización política en el mundo que siempre tuvieron al fascismo y a la derecha en contra. Y un programa ideológico y político sintetizable en 3 verdades históricas que innegablemente lo hicieron siempre antiimperial y anticolonial. Es ahí el problema del mundo con el peronismo. Y después la figura que hoy evocamos al despedirlo, el que le dio el nombre, el que no supo que le daba el nombre a su movimiento. Primero fue Partido Laborista, después fue Justicialista, pero finalmente ha quedado en la historia la marca indeleble del peronismo por Perón. Entre los peronistas más famosos, aquel que además tuvo una participación destacadísima en el acto de retorno de Perón, aquel que conocemos como el de la masacre de Seiza, Leonardo Fabio, haciendo su canción más peronista de todos los tiempos. Él decía, yo soy un artista y además soy peronista. Esta es una canción de un artista peronista.